rodada en 1998 y dirigida por Eduardo Campoy, es un angustioso thriller que nos cuenta la peculiar relación entre un psico-killer y su víctima. Y el cortometraje a concurso El Trabajo, dirigido por Igor Legarreta y Emilio Pérez, nos habla de la angustia que vive un detective privado a la espera de instrucciones para cerrar un encargo. Este es el programa doble de hoy y os presento a nuestros invitados. Eduardo Campoy, buenas noches. Buenas noches. Eres director y coproductor de esta película y te doy las gracias por repetir. Estuviste aquí con Agustín Díaz Llanes. Gracias y bienvenido. Javier Fernández, buenas noches. Hola. Eres director artístico de la película. Y Lidia Bosch, buenas noches. Hola. Protagonista de esta película que vamos a ver ahora mismo. Si no os importa, empiezo con el máximo responsable de Al Límite, que está justamente en el paredón, enfrente. Todos conocemos tu afición por el thriller. Tus dos películas anteriores también son dos thrillers, Demasiado Corazón y A Solas Contigo, la primera. Pero aquí pensamos que das un paso más, que es una película más ambiciosa, que tiene una imagen más parecida a las películas norteamericanas, a los thrillers más modernos, que te alejas del propio cine español, del cine europeo. Es un reparto nacional e internacional, es una coproducción. ¿De dónde surge este proyecto? Bueno, la verdad es que surge de alejarme de Demasiado Corazón. Demasiado Corazón creo que era una película de intriga ambientada en Andalucía, con música flamenca y que era muy española. He intentado hacer una película que pudiera ocurrir en cualquier ciudad europea, pero no me quería acercar realmente al cine americano, sino al cine negro europeo. Digamos que quería irme más por la línea del cine francés de los años 30 de Jean Delannoy y que la historia pudiera ocurrir en cualquier ciudad de Europa. Entonces no se ve muy bien dónde ocurre la historia, no hay ningún sitio en el que la imagen de esa ciudad o de ningún decorado, ningún escenario que marque que ocurre en un sitio determinado. Y intentar, al ser una coproducción con Francia y con Portugal y con Italia, que fuera lo más cosmopolitan posible. Lidia, eres una actriz absolutamente popular, has trabajado más en televisión que en cine y quizá este personaje de María Ramos era una oportunidad de oro para alejarte de ese personaje tan conocido de médico de familia, porque haces una cosa absolutamente distinta a la que el público está acostumbrado, y supongo que era un bombón para una actriz como tú enfrentarte a ella, ¿no? En realidad fue eso que llamamos como un reto, ¿no? Porque casi siempre todos los personajes que a mí me dan suelen ser personajes risueños y como sin demasiada vida interior atormentada, ¿sabes? Como más simples, ¿no? Y Eduardo me dio la oportunidad de tener este personaje, María Ramos, que era una persona que le pasaban muchas cosas por dentro. Y sí que es verdad eso que decías, que mucha gente al principio, cuando veía la película, me decía, al principio nos chocaba, al margen de que Eduardo me hizo poner rubia, y me dijeron eso, que al principio tan seria, pero luego sí que acabamos pues creyendo, ¿no? Claro, al final consigues arrastrarnos. Javier, has trabajado con muchos directores, has tenido la posibilidad de hacer películas muy distintas. Has trabajado con Almodóvar en La Ley del Deseo, en Kika, con Álvaro Fernández Almero en Brujas, con Rafael Moleón en Baton Rouge. Películas muy distintas. ¿Cuál era el reto que te ofrecía Al Límite, que no tiene nada que ver con estas que he nombrado? Bueno, pues en principio volver a trabajar con Eduardo, con el que ya había hecho 2 largometrajes más, 3. Y bueno, pues una búsqueda de un estilo tratando de, bueno, pues de participar fundamentalmente en la dirección artística, en lo que es el concepto escenográfico, a favor de la historia, sin rebuscar los espacios, sin concebir una estética que marcase ningún estilo concreto, sino, como decía Eduardo, más general y pudiendo verse la película en cualquier país, entendiéndose siempre a nivel de espacios. Y sí, creo que tratamos sobre todo de que fuese simple. Se iba a rodar mucho con planos cortos, entonces lo que nos interesaba era que estuviese teñida de una atmósfera que favoreciese dramáticamente a la historia, pero que no tuviese un protagonismo, y creo que fue un acierto y que se consiguió, ¿no?
La carrera de Eduardo Campoy, actual presidente de la Federación Española de Productores en sustitución de Gerardo Herrero, empezó desde abajo. Desde el meritoriaje a la producción, Eduardo ha tocado casi todos los palos del abanico de actividades cinematográficas. Ha sido script, auxiliar de producción, ayudante de dirección, ha hecho de todo, pero a pesar de tan frenética actividad, ha conseguido mantener una coherente trayectoria como director, eligiendo el género policíaco como vehículo narrativo de sus historias. Vamos a pasar a ver la película. Este thriller está en manos de ese asesino de mujeres tan peculiar que interpreta Juanjo Puig Corbé. Y como es natural, habrá mucha gente que no tuvo oportunidad de verla y yo os pediría, si quieres empezar tú, Eduardo, pues que me ayudéis a presentarla, por favor. Bueno, yo creo que el espectador va a ver una película diferente para lo que está acostumbrado a que es el cine español, porque va a contar una historia que podría ocurrir en cualquier lugar del mundo y que es muy atípica que ocurra en nuestra sociedad. Entonces realmente se va a sentar y va a sentir que ve una película. ¿Queréis añadir algo antes de pasar a verla? Yo creo simplemente que es una película que te va enganchando, que no sabes. No, hay películas que dices, bueno, ya sé más o menos lo que sucederá o cómo va a terminar. Yo creo que esta te sorprende. Bueno, pues está casi todo dicho, pero quedan muchas cosas de las que hablar. Seguiremos en el coloquio, vamos a ver Al límite. Y antes yo os quiero recordar que seguimos esperando vuestras opiniones para elegir la mejor película española de los 90, que podéis mandarnos vuestra lista a nuestras direcciones habituales en el correo electrónico o en el correo postal. Al límite se rodó, como he dicho antes, en 1998 y además de Lidia Bosch y Juanjo Puig Corbé contamos con Beatriz Dahl, una actriz francesa que recordaréis seguramente por Betty Blue y el bueno de Bud Spencer en un personaje secundario. Eduardo Campoy cuenta con su guionista habitual, Agustín Díaz Llanes, que esta vez colabora con Luis Marías y Carlos Pérez Merinero. Espero que os guste. Un beso muy fuerte y nos vemos luego. Seguimos aquí con Eduardo Campoy. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Lidia, buenas noches otra vez. Bueno, pues como veréis, al principio he dicho el asesino, Juanjo Puig Corbé, y lo he dicho con conocimiento de causa porque desde la primera secuencia se desvela. Y por aquí quería empezar yo preguntando a Eduardo, que creo que en la primera versión del guión no se sabía quién era el asesino hasta el final, pero luego decidís cambiarlo y hacer cómplice al espectador e identificarlo con el personaje de la inocente. ¿Por qué hacéis este cambio tan arriesgado? Bueno, era una opinión, digamos, al final es como todo en la vida. Yo creo que los chistes, y tenemos siempre el gag del plátano, cuando tú en una película ves a Buster Keaton que llega y y el espectador primero ve el plátano y luego le ve venir, se ríen. Y si no le ven venir y se cae y luego ves la cáscara de plátano, también se ríen. Y queríamos darle un poco la vuelta de que siempre es descubrir un asesino. Entonces dijimos, bueno, si le damos una vuelta de tuerca al guión y ponemos que el asesino se le vea, porque en la primera secuencia lo que ocurría es que no se veía el asesino. Entonces aparecía como médico forense. Entonces la película seguía como médico forense y la parte, como ya nunca más aparece como asesino, pues quedaba en la duda. Entonces pensamos, si lo enseñamos al principio, pondremos al espectador todo el rato avisando a la juez de que sí tiene razón. Y como todo el recorrido es demostrar que ella no tiene pruebas para culparle, darle más intriga. Era una apuesta arriesgada y en eso tuvimos nuestras discusiones y lo decidimos al final y dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo ya lo había hecho en A solas contigo y me funcionó bien. En A solas contigo, bueno, y lo habíamos hecho que el espectador sí lo supiera y los protagonistas no, y ver un poco cómo iba. Yo creo que es una apuesta más difícil, pero si consigues llevar el ritmo bien, al final yo creo que el espectador lo agradece. Porque en Demasiado corazón el espectador tampoco sabe y le sorprendes al final con esa secuencia maravillosa que dices, no puede ser, con la pelotilla, cuando hace Victoria abrirla y descubres que es la otra hermana. O sea, que has jugado. He ido un poco a la alternativa. En el Demasiado corazón era más sencillo porque dices, bueno, una de las dos es. Aquí no es quién es, sino una de las dos y a ver quién es la que se queda. Tampoco el problema era solo saber quién era la mala, sino saber quién era la que vivía. Claro, exactamente. Entonces, al final, que condiciona la vida de él, además, cuando está cantando. Para el resto de la vida. Lidia, eso hace que el espectador se identifique contigo, que eres la inocente, y que siga la película de tu mano. Es un personaje, una mujer en un mundo de hombres que desconfían de ella, que cuestionan su profesionalidad. Esto la hace más dura y a la vez más vulnerable. ¿Cómo preparaste la psicología de María Ramos?
Yo creo, tú lo acabas de... Tú lo has contestado. Es eso, Tana. Yo creo es la que... única persona en el mundo que me llama Tana. Entre otras cosas, ya que estamos aquí. Porque nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, yo creo que María es muy vulnerable y tiene muchos rinconcitos en su vida interior que la hacen muy frágil, ¿no? Lo que pasa es que como está en este mundo de hombres, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero antes, pues, una juez es como que es un estatus que le corresponde al hombre, ¿no? Entonces, tiene por eso que ser siempre controlar sus emociones y no traspasar esa línea donde la pueden atacar, ¿no? Entonces, es un personaje donde tuve que contenerme mucho, ¿no? Es una contención que a veces irrita. Sí. Porque dices, pero reacciona, pégale, grita. Con eso yo discutía con Eduardo, ¿no? Lo que pasa es que Eduardo, afortunadamente, es un director que dirige muy bien a los actores. Y digo afortunadamente porque yo creo que los actores somos gente muy frágil y necesitamos que nos den la mano. Aunque muchas veces decimos, esto lo tengo muy claro, ¿no? El tener un director que te lleva y cuando dices, oye, pero yo necesito, Eduardo, en ese momento estallar un poco porque parezco tonta, parezco que... Y Eduardo lo tenía tan claro, ¿sabes? Que con solo una mirada decía, sí, ¿no? Y... Javier, ¿cuál es exactamente el cometido de un director artístico? Y eso te lo pregunto porque sois menos los que pasáis por aquí y entonces luego no os critican de dar las cosas por supuestas. Entonces, para que el espectador se entere mejor de tu trabajo. Bueno, pues el cometido depende mucho también de la posibilidad de implicarse que tenga en el proyecto y de lo que se quiera que se implique, ¿no? Yo creo que el cometido, en principio, es conseguir con la escenografía, con los espacios, con la elección y la propuesta de los ambientes que van a rodear a la historia, pues conseguir que apoyen dramáticamente, fundamentalmente dramáticamente, a que el espectador entienda la historia y la sienta, ¿no? Yo creo que ese es el principal, el apoyar narrativamente la historia, ¿no? Y luego está la parcela artística y estética, en la que por supuesto debe estar de acuerdo todo el equipo técnico y coordinar bien el director con el director de fotografía, con el director de arte, con maquillaje, vestuario. Y hacer coherente estéticamente esa necesidad de ayudar a contar la historia, pero fundamentalmente estamos a favor de un trabajo muy claro que es ayudar a contar la historia, ¿no? Eso es lo más importante. Eduardo, el thriller como denominador común de tu carrera y una de las mayores dificultades es sorprender y además te la juegas en vueltas de tuerca como esta de la que hablábamos ahora de abrir quién es el asesino al principio. ¿Cómo te enfrentas a esta dificultad? En guión, quiero decir, la dificultad se enfrenta al guionista. A la dificultad de sorprender, claro, ¿qué? ¿Cómo? Esa se enfrenta al guionista. Yo ahí soy como, digamos, la mosca cojonera que le va diciendo al guionista continuamente lo que tiene que hacer. ¿Y qué decías a este trío de guionistas en este caso la base del guión es de Agustín Díaz Llanes. Y en las tres películas pasa lo mismo, igual que en A solas contigo, Victoria Abril descubre quién es el malo por las iniciales de la camisa que tiene Juan Echanove. En Demasiado Corazón eran las migas de pan, que es una secuencia que ocurre al principio de la película y ella la repite al final de la película, y aquí es un alfiler de corbata. Entonces siempre es buscar algo que el espectador no espere por ningún motivo. Entonces, claro, ¿por qué en la primera secuencia Juanjo Puig Corbé se quita el alfiler de corbata y se quitan los gemelos? Lo hace solo para buscar la solución final. Entonces me dice, este es un maniático. Bueno, es un maniático, es un asesino. Pero a pesar de ser un maniático, nosotros jugamos con ese alfiler de corbata al principio para llegar a la solución al final. Y buscar ir sorprendiendo al espectador, porque el espectador cada vez es más listo, cada vez ve mejores películas, cada vez le encuentra mejores trucos y tenemos que ir rizando el ritmo. Cada vez es más complicado, ¿no? Pero lo del alfiler de corbata tiene tela, ¿eh? Porque además, con esa boca que tiene Beatriz Dahl, te la imaginas tragándose. El rodaje no es posible. El rodaje Tana fue fantástico, la verdad es que sí, porque, como he dicho Eduardo, era una coproducción y Beatriz rodaba en francés. Va a Despenser no, porque... Sabe castellano, pero con acento italiano. Sí, y era con acento italiano.
y nosotros en español, en castellano, ¿no? Y había momentos en que es cierto que lo de la comunicación entre actores es brutal por lo de los ojos, porque a veces no entendía ni yo no sé francés, y no entendía lo que me estaba diciendo, aunque el sí que lo hacía sabía. de su consejero en la película, su tutor, también era francés, el actor. Claro, además habla en francés también, ¿no? Y habla en francés. Claro. Lo que pasa que a veces pues esa cosa, ¿no? Que por los ojos te transmites en ese momento los sentimientos, pero fue muy divertido. Y bueno, luego seguimos con Beatriz Dal, pero quiero retomar a Tano, hablando de los guionistas, porque creo Agustín Díaz Llanes es pieza fundamental en tu carrera. ¿Qué crees que ha aportado él a tu cine? ¿Y qué tiene Agustín Díaz Llanes como guionista que no tiene nadie? Bueno, él ha aportado a mi cine las 3 películas que he hecho, que realmente las 3 son iguales, las 3 se parecen, son el mismo género, tienen un look completamente diferente las 3 y las 3 se separan un poco de la tónica habitual de lo que era el cine español en los momentos en los que se rueda. Y sobre todo las 3 tienen una virtud, que son simplemente 3 películas, que todo lo que quieran contar no es una denuncia social, no son dramas rurales, simplemente son películas que quieren llevar al espectador al cine. ¿Y qué tiene él especialmente? Bueno, yo creo que él está tocado por la varita mágica de tener siempre historias muy diferentes, muy especiales a lo que se hace normalmente. Entonces tú puedes hacer un thriller, puedes coger una novela, pero luego yo creo que él crea unos personajes muy especiales. Lo hizo en su película, en Nadie hablará, porque en el fondo la gente dice, no, Nadie hablará es un drama, es un cuento. No, al final tú cogías el guión de Nadie hablará y era un thriller de una historia de mexicanos con lavado de dinero, con una prostituta. Luego lo que pasa es que le da un alma a sus personajes que son muy diferentes a lo que hacen otro tipo de guionistas. Y en esto, en Al Límite, él escribió el primer tratamiento, luego se lo pasamos a Luis Marías. Luis Marías hizo un muy buen guión, que era un guión muy bien estructurado, luego le faltaba fondo a los personajes, yo le quería dar mayor profundidad a determinados personajes. Esa fue la versión que hizo Carlos Peri-Merinero, y una vez que Carlos Peri-Merinero hizo la tercera versión, entonces lo cogió Agustín Díaz Llanes y fue el que hizo la versión definitiva para el rodaje, ya sabiendo que lo hacía Lidia, sabiendo que lo hacía Juanjo y Beatriz, y esto poniendo ya tuvimos, cara a los personajes. Claro, ya tuvimos el guión y su colaboración hasta la 4ª semana ha entrado ya el rodaje. Javier, antes Eduardo ha hablado del cine europeo, pero nosotros, a lo mejor, no sé si te molesta que hagamos referencia al cine norteamericano y al cine norteamericano, porque de alguna manera la película tiene factura que remite pues a películas modernas como Seven o, bueno... No, es la manera, no, yo te digo, si no es un problema, digo, la manera de contar. Ajá. La historia sí está basado en cómo se cuenta, digamos, que esto es como antes cogíamos para escribir un guión un papel galgo y un Olivetti y ahora lo hacemos en un ordenador. Claro, entonces, claro. Bueno, el cómo cuentas una historia, te adaptas a los tiempos, te adaptas a que ahora mismo la invasión del cine americano en toda Europa es casi del 85% de la cuota pantalla y tienes que ir contando las cosas como en función del espectador joven, que es mayoritariamente el que va a las salas de cine, contárselo en ese lenguaje. Una vez que cuentas en ese lenguaje, ten en cuenta que yo he ido al Festival de Chicago con la película y cuando los americanos ven la película dicen, ha hecho una película de intriga, sin un disparo, sin una persecución, sin coches que chocan, sin policías por medio, sin uniformes por ningún sitio. Y al final te dice, bueno, has hecho un thriller totalmente atípico. Eso es lo que lleva a que no sea americano y que sea europeo. Si hubiera sido americano, habría habido persecuciones, disparos, saltos por una ventana, persecuciones de coches. Sí recuerda una película francesa. Entonces, por eso, ahí es donde yo me refiero. A la manera de contar, yo he adaptado que sea la manera de contar más comercial posible para la gente joven. Partía de aquí para preguntarte si has seguido algún tipo de referencia cinéfila o cinematográfica o qué tenías en la cabeza. Hablamos de Seven, ¿te acuerdas? Fíjate qué curioso. Perdóname. No, pero es que... Vamos, a huevo. Guionista. Hablamos de Seven al principio, cuando estábamos empezando a trabajar, que Eduardo y yo empezamos pues bastante antes a hablar de la película, de yo incorporarme al equipo, ¿no? Y bueno, en principio, yo creo que el tema del estilo, ¿no?, de una película, claro, porque la apariencia de película americana en realidad es la culpa la tienen los decorados. No. Pues yo le pregunto a él. Pero yo no hombre, creo más cosas supongo, pero el look de la película y la luz es definitiva. Claro, es la composición del cuadro, y la composición y la luz, Hombre, yo creo que hemos aprendido mucho de los americanos, ¿no? Los americanos
Claro, evidentemente una película, cuando en España se quiere hacer que es americana y se mete un Cadillac y un Bilboa y que pone no sé qué, pues para mí eso no es cine americano. El cine americano es mucho más de concepto, de tratamiento de la imagen, de composición, de dar valor en cualquier momento a lo que está detrás. O sea, que no porque sea el baño donde el señor va a hacer pis, ese baño sirva al que está al lado de donde estamos rodando el otro, no. El baño en ese momento es el protagonista y el azulejo que está puesto tiene que ser el que puede hacer un nexo de unión o romper una relación con el plano anterior. Entonces, yo creo que quizás yo pienso, además yo es una película que la he cogido con una madurez mayor y creo que ese tipo de matices importantes, que es que no te importe que no se vea el cuadro entero del decorado que tú has hecho, que favorezcas al máximo en intención lo que queremos contar en ese momento. Yo creo que eso es aprender y los americanos lo tienen clarísimo en ese sentido, y muchos europeos y muchos españoles, por supuesto, ¿no? Pero yo pienso que en principio no es que nos basásemos en ninguna película, sino que es una evolución, yo creo que positiva, que tanto Eduardo como yo creo que hemos seguido, ¿no?, a la hora de... Y siguiendo con referencias, tu relación con el asesino, pues recuerda un poco pues, a la del Silencio de los Corderos, que es un poco un cliché de los thrillers, ¿no? Esa atracción, odio, amor-odio entre la víctima, la posible víctima y el asesino. ¿Cómo os preparáis, Juanjo y tú, vuestra relación, o cómo la trabajas con ellos? ¿Cómo se plantea esa relación, Lidia? Bueno, lo primero es que yo le pregunté a Lidia que me dijera un actor que le gustara. Y me dijo Juanjo. ¡Qué sospechoso! No, porque Juanjo tiene esa cara de buena persona y bonachón, pero también tiene como un fondo como muy enigmático, ¿no? Que en un momento dado te puede, ¿sabes? Detrás de esos ojos no ves muy claro qué es lo que puede haber. A mí me parece, Juanjo, aparte yo trabajé con él en Mi hermano del alma, y allí hizo un papel dramático brutal, ¿no? O sea, que la gente estaba muy acostumbrada a verlo en la parte más cómica y en la comedia y tal. Entonces, la verdad es que eso no fue muy difícil, porque el guión estaba muy bien escrito. Yo ahí buscaba que el protagonista enamorara a las mujeres, porque teóricamente tenía que enamorar a las dos protagonistas. Entonces, pero que a la vez fuera, cuando una mujer está viendo una película, ya sabe que es el malo, ya sabe que es el asesino. Entonces lo normal es odiarle desde el primer momento, pero que él tenga esa pequeña sonrisita que a pesar de ser malo te seduce. Un atractivo especial que yo creo que es que Juanjo, si le preguntas a cualquier mujer, pues lo da, ¿no? El thriller, a los tres os lo digo, a veces aprovecha para hacer crítica de determinados aspectos de la sociedad, y en esta película pues realmente se hace una crítica en profundidad de un tipo determinado de periodismo, ¿no? Yo creo que se hace una crítica a un tipo determinado de periodismo y un tipo determinado de justicia. Exactamente. Porque yo creo que tenemos las dos críticas, la crítica a nuestro sistema judicial, que es un sistema judicial más o menos cosmopolitano, europeo, mundial prácticamente, y luego la crítica a este tipo de periodismo. Yo creo que no es una crítica a un tipo de periodismo, es una crítica al periodismo. El periodismo es así. Entonces hay ¿no? Yo creo que el periodismo es como se cuenta en la película. Luego tú podrás, porque en el fondo ella tiene razón o no tiene razón. No dejes que una noticia te estropee un titular. Bueno, pero lo hacen todo. Que tiene tela la frase, pero ella está convencida de lo que está haciendo. Está equivocada, pero está convencida. Entonces, claro, todos debemos de actuar siempre convencidos de lo que hacemos. Luego, como somos humanos, nos equivocamos. Y ella está convencida de que Juanjo es el asesino, pero tampoco lo puede demostrar. La otra está convencida de que no lo es y que ella tiene sus problemas, pero tampoco lo puede demostrar. Entonces todo el mundo un poco que se ampara en su convencimiento. Luego, como somos todos humanos, todos cometemos errores. En este caso el error lo comete la mala y no la buena, pero es ya para que sea más comercial la película. El cine siempre ha sentido debilidad por los periodistas, ambiciosos y sin escrúpulos o fervientes defensores de la libertad. Los chicos de la prensa han dejado momentos inolvidables en el celuloide, ya sea en periódicos, en televisión o en radio. El cine español de la democracia los ha reflejado así. A la nómina de periodistas del cine español que acabamos de ver se suma esta francesa, Beatriz Dalle. Un casting heterodoxo y complejo. ¿Cómo llegas a hacer? Es que quisiera que participarais, porque si no... Pues ahí al final, en el caso de Beatriz Dalle, al levantar financieramente la película como una coproducción,
Yo me tenía que plantear elegir a un actor importante en Francia y al principio pensé en el chico. Ajá. Pensé en buscar un actor francés para que hiciera el chico, para que no fuera muy reconocible en España. Fuera más verosímil. Sí, que fuera más creíble, que sea un asesino, que no haya que darle, aunque fuera muy conocido en Francia y desconocido en España. Pero cuando de repente, claro, tú llegas a París, entras en esas agencias de actores tan maravillosas y te empiezan a poner actores de chicos y vas por las paredes a las chicas y te dan ganas de trabajar con las chicas. No somos nada, Emilia. De verdad, Verás que cómo no no nos somos tratan nada. unas Y postales. entonces, claro, de repente entras en una agencia que te dice, no, pues mira, aquí trabaja Beatriz Dahl, Sophie Marceau, Isabel Allani, no sé cuántos, bueno, ¿a cuál podríamos contratar? Y yo es verdad que me quedé totalmente enamorado de Beatriz Dahl cuando vi Betty Blue. Luego vi bastantes películas de Beatriz Dahl y al final no la conocía, entonces intenté conocerla, comí con ella y ella leyó el guión, le encantó y quiso hacerlo. Entonces, bueno, realmente tener una estrella de ese calibre para hacer una película, bueno, pues para nosotros era miel con hojuelas, ¿no? Y además quedaba muy bien con el decorado que yo había pensado. Entonces tú dijiste, sí, por favor, esa actriz me viene bien para el azulejo. Esa actriz viene bien. Ponía cositas francesas y tal. Colaboraba. Es una película de personajes. ¿Cómo haces que los decorados influyan o definan comportamientos, caracteres, etcétera? En dos mujeres, por ejemplo, tan distintas, muestras sus casas. ¿Cómo ayudas a definir el carácter y la forma de vivir de un personaje? Hombre, en principio, la obligación de un director artístico es estudiar solo personajes. O sea, que no es una cuestión solo de, igual que un figurinista, ¿no? No es cuestión de vestir para que quede mono, o porque se lleva a este diseñador, o porque con muchos colores queda más bonito, sino qué siente ese personaje. Entonces, los objetos que le rodean, los colores de su casa, el estilo de todo lo que le rodea, tiene que formar parte de ese personaje, porque si no es un desastre. Incluso, a mí, Arturo Fernández, por ejemplo, en una película que hice, llegó al decorado y me dijo que le había dado medio personaje. O sea, fue un halago, por supuesto, y es que es así. porque Claro, es que es cuando verdad. entró en el decorado dijo, oye, si es que ya está, ya sé quién soy, es que no sabía cómo iba a ser esto y estoy encantado porque me siento en mi casa, como personaje, ¿no? Entonces yo pienso que, bueno, que tenemos que aportar todo eso, o sea, tenemos que estudiarnos el personaje, si no es imposible. Además de dirigir, Eduardo Campoy ha participado en la producción de más de 30 largometrajes de diferentes géneros y estilos, así que esto le sitúa en una posición privilegiada para poder afrontar como presidente de la FAPAE los nuevos retos a los que se enfrenta el cine español en el siglo XXI. Antes de preguntarle por ellos, vamos a repasar su trayectoria como productor. Te tengo aquí a huevo para preguntarte por este momento dulce que está viviendo el cine español con el público y que hagas una valoración sobre los nuevos retos brevemente a los que nos enfrentamos con este siglo que ha empezado. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que agradecer al público español, fundamentalmente al público que va a ver cine español y que se acercan a las salas de cine. Luego es verdad que tenemos una gran mayoría de nuestro público que ve nuestras películas en televisión, como pasará esta noche viendo Al Límite, pero hemos conectado que la gente joven, la gente entre 12 y 40 años, están mayoritariamente viendo cine español. Ya no es lo que ocurría antes, que yo cuando empezaba en esta profesión, hace 10 años nos encontrábamos, conocíamos gente, amiga nuestra, gente de nuestra edad, que nunca había ido al cine a ver una película española. Que había visto muchas en televisión, pero en el cine nunca se habían molestado con esa cosa que decíamos que era una españolada. Hemos conseguido cambiarlo, yo creo que el público cada vez va más y se está viendo ya en los intereses tanto de las distribuidoras, las cadenas de exhibición, incluso las propias televisiones, que las estrellas de su programación empieza a ser el cine español. Acabamos de contar en La Buena Noticia que abría el programa que hemos subido en espectadores 5 millones respecto al año pasado y 11.000 millones de pesetas de recaudación, pero el amigo americano sigue sin inmutarse porque él sigue siendo el protagonista absolutamente de todo. ¿Qué tiene que pasar para que haya mucho más interés por el cine español, para que haya mucho más confianza en nosotros por parte del público y para que diéramos un poco con el codo al cine americano? Yo, sinceramente, desde aquí yo creo que nunca le podremos dar con el codo al cine americano porque el cine americano es y siempre será, y por mucho
que aquí en España queramos hacer las persecuciones de los coches, ¿sabes? Nunca podremos hacerlo como lo hacen ellos, ¿sabes? Porque aquí siempre se... ¿no? Sí, pero pasa a nivel social. Nosotros tenemos una línea aérea. Nosotros tenemos una línea aérea nacional y ellos tienen 7 y ellos tienen un transbordador que les lleva a la Luna a toda una tripulación y nosotros no. Yo creo que lo importante son las historias y hacer que el público se identifique con lo que va a ver, porque yo pienso, no lo sé, lo que tú piensas, yo creo que los actores ya no llaman. Antiguamente sí que uno iba a ver una película o uno va a ver una película de Harrison Ford o uno... En España yo creo que ya no sucede eso. A lo mejor la gente va a ver más películas por el director que por los actores, ¿no? Van a ver buenas películas. Yo creo que ahora ya el casting ayuda en la promoción. Exacto. Pero lo importante es que sean buenas películas. Y el guión, yo creo que lo que hemos conseguido en la televisión, que es el público mayoritario, no tenemos por qué no conseguirlo en un público más minoritario, que es el que acude a las salas de cine. Nosotros hemos conseguido quitar de la parrilla de la televisión en los horarios de máxima audiencia todas las series americanas. No digo que vayamos a conseguirlo en el cine, eliminar al cine americano, pero sí conseguir subir nuestra cuota, haciendo cada vez, yo estoy convencido de que cada vez que un espectador ve una película española y le gusta, a la siguiente película española que se estrene repite. Claro. Y el problema es que tenemos que dar cine español que vaya gustando. Claro, necesitamos ayuda. Mucha más ayuda. Es una ayuda más que en la distribución y en las salas que en la producción. Yo creo que la ayuda que tenemos ahora mismo para producir es muy importante. Podemos producir bien y necesitamos que tener los canales de distribución y exhibición, que está en manos de las multinacionales americanas, que nos dejen el hueco para entrar. Claro, yo sí mando el mensaje a las multinacionales americanas que realmente, si no nos ahogan y nos dejan crecer hasta una cuota de mercado que a ellos no les haga daño, no tendremos nunca y podremos problemas y podremos convivir con el cine americano. Puede ocurrir lo que en Francia, cuando el cine americano ahogó al cine francés, el Estado tuvo que regular para reprimir al cine americano para que el cine francés tuviera su salida. Claro, mientras nosotros vayamos subiendo, como este año, la recaudación y la cuota de pantalla del cine español, no pasará nada. Pero si no nos dejan los canales de distribución y los canales de exhibición, entonces empezaremos a protestar muy fuerte. Aquí empezaría otro coloquio, pero se nos ha terminado el tiempo. Que realmente es un tema lo suficientemente interesante como para seguir, pero no hay más tiempo. Solo me queda agradeceros vuestra presencia y que sigáis haciendo cine para... A ti por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres.